da muchísimo gusto saludarlos. En primera instancia, agradezco que nos acompañen en esta sesión de diplomado en didáctica de las matemáticas. Y bueno, ahora tenemos el gusto de poder dialogar en esta sesión de nuevos tópicos. Hemos organizado el día de hoy la sesión incluyendo la participación de algunos de nuestros colegas de clase para presentar algunas de las ideas que aparecen en diferentes artículos que están en nuestra plataforma educativa. Así que bueno, pues de antemano les doy una cordial bienvenida y si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar teniendo una participación de aproximadamente, cuando máximo, unos 15 minutos y hablando de algunas de estas ideas importantes. Maestro Bolívar, ¿le gustaría comenzar a usted? Claro que sí, maestro. Déjame entonces subo la presentación. Claro, una pregunta, sí, porque tengo rato que no subo en un foro como estos. ¿La tengo en PowerPoint o la tengo en PDF? ¿Cuál se facilitaría más cargar? A lo mejor puede ser en PowerPoint. Si gusta, puede usar PowerPoint. Google Meet funciona muy bien con ambas. Muy bien. Entonces, pero puede usar PowerPoint, es una buena opción. Perfecto. Entonces, ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. Permítame tantito en lo que lo carga, ¿eh? Claro que sí, no se preocupe, maestro. Está muy bien. Bueno, se está tardando en cargarlo, pero en lo que lo carga, me tocó a mí el artículo que tiene que ver con nuestras clases de matemáticas y sus presupuestos filosóficos. Es una presentación de PowerPoint de aproximadamente, sí, como unas 8 diapositivas, si no me equivoco. Sí, yo espero que no rebasar más allá de los 15 minutos, maestro. Está muy bien, claro que sí. Un trabajo que espero que hayan podido disfrutar. Si no estoy equivocado, lo escribió el doctor Raimundo Morado Estrada, filósofo mexicano. Entonces, pues bueno, esperamos que haya sido del interés de usted y de todos nuestros compañeros que nos acompañan esta noche. Bienvenido, maestro Jorge. Qué gusto que nos acompañe. Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy ya pidiéndole que comparta con ustedes. Denme un ratito más. Claro, claro que sí, no se preocupe. Mientras, si me permiten, lo que se comparte, les platico un poco del autor, Raimundo Morado Estrada, que de hecho hemos tenido el honor, el gusto de que nos acompañe en algunas actividades de formación del CIEM. Este artículo especialmente lo escribió hace ya algunos años cuando, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, el CIEM organizó un encuentro de formación de docentes de educación primaria y secundaria en ese entonces. Y Raimundo, esta conferencia que impartió, de donde proviene este artículo, nos hace reflexionar sobre cómo ciertos hábitos, ciertas ideologías, sobre cómo nuestra personalidad particularmente impacta nuestra práctica docente. Y bueno, esperamos que hayan podido disfrutar sobremanera este trabajo. Raimundo Morado Estrada es un doctor en filosofía por la Universidad de Indiana. Es uno de los ganadores del Premio Universidad Nacional que ofrece la UNAM, pero a una edad muy temprana, tan solo 28 años ya había recibido este reconocimiento. Es autor de actualmente cerca de 70 publicaciones en revistas internacionales, diferentes temas: filosofía de la ciencia, filosofía de las matemáticas, lógica, filosofía de la lógica, teoría de la argumentación, teoría de la demostrabilidad,
¿Qué más podemos platicarles de Raimundo? Bueno, es el premio nacional de lógica que le ha otorgado la Academia Mexicana de Lógica en el año 2017 y es miembro nivel 2, perdón, ya nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Entonces, pues bueno, una trayectoria muy interesante, pero sobre todo creo que hay un conjunto de reflexiones muy valiosas y muy interesantes que él expone en este trabajo. ¿Se ve el trabajo, maestro? ¿Se ve compañeros o todavía no? A mí no me aparece, no sé si a los demás compañeros ya les aparezca. No, todavía no se ve. ¿No? Todavía no, al parecer no se ve todavía, profesor Bolívar. ¿Qué estoy haciendo mal aquí? Es que me dice compartir con pantalla completa y dice Ajá. Chrome desea compartir el contenido de tu pantalla. Compartir, ya le dije compartir, pero no me sale de ahí, no me saca de ahí. Voy a cancelar y déjenme volver a empezar. Claro, adelante, no se preocupe. A ver, ¿ahora sí se ve? Ahora sí, ya está ¿No? presentando. ¿Ya está presentado? Está empezando a presentar. ¿Ya? Sí, ya parece que está presentando. Ahora sí, se ve perfecto. Ya está. Sí, ya está. Nuestras clases de matemáticas y sus presupuestos filosóficos. ¿Correcto, maestro? ¿Se ve, compañeros? Se ve muy bien, maestro. Sí se ve. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, el artículo que me tocó, y sí, efectivamente, yo le agradezco al doctor que haya tenido a bien hacer un preámbulo de lo que trata este documento. Para mí fue algo relativamente nuevo, porque tiene que ver con aquello que nosotros, nuestras ideas, nuestras creencias, lo que hemos construido a lo largo de los años, y que todo eso influye, sin duda, en cómo nos comportamos en nuestra vida diaria, y claro que sí, también en el salón de clase. Por eso dice, y en nuestras clases de matemáticas, ¿no? ¿Se ve la siguiente página, compañeros? Sí, se puede ver bien, profesor. Muy bien. Entonces, la filosofía y su influencia en la clase de matemáticas. Bueno, ¿y qué es la filosofía? La filosofía tiene que ver con aquellas reflexiones, conocimientos profundos, trascendentales, que trata de estudiar la esencia de todo lo que existe, sus causas y sus fines. Entonces, las formas de abordar un problema, el lenguaje que tenemos dentro del aula, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que reflexionamos conforma una filosofía. Y esta filosofía propia está incluida desde diferentes ámbitos. Entonces hay una filosofía de la educación, es decir, aquello que nosotros creemos que se hace en educación, epistemología de la educación, aquello que creemos que es la educación, filosofía de la lógica, del lenguaje, de la historia, la ética, la antropología filosófica, la filosofía de la religión, la estética, y yo me atrevería, compañeros, doctor Jesús, que inclusive pues es nada más una especie de preámbulo para darnos a entender que hay más. Por ejemplo, pudiera yo atreverme a mencionar una filosofía de la cultura que también influye en nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que hablamos, una filosofía de la sociedad, y todas estas nos construyen como persona y llegan en algunas de ellas, posiblemente en todas, llegan a conformar una teoría ingenua. ¿Pero qué es una teoría ingenua? Bueno, es aquello que simple y llanamente decimos que es verdad. Lo asumimos como tal y que generalmente, inclusive aquellas personas con quienes convivimos en nuestro entorno académico, en la escuela, los compañeros, maestros, los administrativos, el director, a lo mejor inclusive hasta los mismos niños, y por qué no decirles hasta el contexto con padres de familia, pues creen que así debe de ser la cosa. Entonces todo esto influye en nuestros pensamientos, en
sentimientos y claro que sí en las conductas. Hay teorías ingenuas, pues prácticamente para todo. Por ejemplo, el hecho de pensar que nuestros niños, dominando suma, resta, multiplicación y división, ya están listos para resolver cualquier problema de la vida cotidiana que se les pueda enfrentar. O, por ejemplo, en español, nuestros niños, con el solo hecho de que lean sin equivocarse, con una excelente pronunciación de las palabras, asumimos que tienen una muy buena comprensión en sus diferentes lenguas. Y las que muestro aquí en pantalla, por ejemplo, tienen que ver con algunas que el libro da ejemplo. El pensar, por ejemplo, que cuando nos dicen que le hacemos una flecha al centro de algo, algún objeto, pensar que tiene que salir exactamente en línea recta, cuando debe haber un tiro parabólico para que ella llegue al objeto situado a tal distancia. O, por ejemplo, el pensar que los aviones, cuando bombardearon en la Segunda Guerra Mundial, pensar que tienen que estar justo encima del objeto que van a bombardear para que la bomba caiga exactamente. Entonces, pensar, estas son cosas que nos sirven de ejemplo para asumir que hay teorías que pensamos que son verdad como tal, pero en realidad pues, no lo son, y así son denominadas como una teoría ingenua. Ahora, hay un poco de historia en torno a lo que tiene que ver con la filosofía de las mate, y ya en 1973, creo desde mi punto de vista que no tiene mucho esto, ya se asumía que todo aquello que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del aula descansa sobre una filosofía, sobre unas creencias, sobre lo que asumimos que es mate y cómo se hacen matemáticas en un salón de clase. Pero ya un año después, no solamente descubrieron eso, sino que dijeron se necesita. Es necesario que los maestros, los niños, tengan una filosofía sobre ello. Y claro, pues el contar con una filosofía de las matemáticas, esto asume que se construye todo un mundo con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y en 1987, Steiner dijo, pues claro, libros de texto, plan y programas de estudio, estrategias didácticas, las ideas de los maestros, todo eso, pues claro, descansa en una filosofía de las matemáticas. Y en 1994, algo que leí que la verdad pues me caló, me puso a pensar tantito, pues sí, pues si hay una filosofía con respecto a la educación matemática que está muy enraizada en nuestro contexto inmediato, en la cultura en la cual nos movemos, pues claro que incluye en la educación en general. Ahora, el libro menciona algunos ejemplos en los cuales cada ámbito de la filosofía influye en la forma en cómo asumimos y manejamos el conocimiento matemático, las habilidades que desarrollamos en el aula, las actitudes, y que lo que hacemos o lo que dejamos de hacer, pues tiene al final una cierta consecuencia, a veces buena y en muchos casos, pues nada que ver, ¿no? Por ejemplo, con respecto a filosofía de la educación, con nuestros niños, ¿qué hacemos? Por ejemplo, los ponemos a hacer un montón de ejercicios para que ellos intenten descubrir un teorema, o les ponemos a hacer un montón de ejercicios para que ellos construyan ese teorema. Es decir, buscamos que ellos crean, o sea, que te crean a ti del verbo creer, o buscamos que ellos creen del verbo crear, que es completamente diferente. En epistemología de la educación, por ejemplo, el libro menciona cuando en el salón de clase solemos darle mucho peso a recordar lo que se ha aprendido en días previos, en años previos, o a que los niños expresen o manifiesten lo que han estado aprendiendo. En ontología, por ejemplo, menciona cuando nosotros asumimos
en algo más profundo como es el número, cuando creemos que los números existen independientemente de nosotros. O sea, si nosotros ya el número existe, o por ejemplo que los números no existen y que los niños lo tienen que entender, ese concepto de número, si bien no existe, ellos deben de formarlo parte de su mundo cotidiano en la matemática. En filosofía de la lógica, enseñamos a nuestros alumnos a razonar. Promovemos en el salón de clase una argumentación evitando caer en el absurdo o partir de un hecho falso o afirmar cualquier cosa. En la filosofía del lenguaje, por ejemplo, enseño a contar números o con los niños cuento objetos. O sea, eso también influye en al final qué queremos en matemáticas. En la filosofía de la historia, bueno, asume en esta parte de este concepto de filosofía de la historia que al final pues todo tiene solución, ¿no? Pues nada más es cuestión de tiempo y toda pregunta es inevitablemente respondida. Es una postura muy cómoda. Esta me resultó sorprendente la primera vez que la escucho. En ética, por ejemplo, que a los niños, pues claro, exhortos morales, ¿no? Sobre, ¿no? Pues, es importante que tú aprendas matemáticas porque, pues, cuando seas grande y nos echamos ahí una frase motivadora que tiene que ver con todo aquello que es bueno para que aprendan matemáticas. Antropología filosófica. Debe haber una educación diferenciada en matemáticas. O sea, debe haber contenidos diferenciados, por ejemplo, para un adulto, para un niño, para un pobre. En la filosofía de la religión, las mates, pues, son conocimientos que solamente los iniciados pueden tener acceso. No cualquiera puede aprender matemática ni la puede entender. En estética, me ha tocado, por ejemplo, si me permiten comentarlo, el caso de algunos concursos en los que se han participado, que inclusive califican una prueba aparentemente bonita, que eso la hace realmente elegante y que se le dan premios de reconocimiento por ello, ¿no? Y asume el texto algunas preguntas que intentan que reflexionemos en torno a todo aquello que hacemos dentro del aula, que forma parte de todo el complejo vasto de la filosofía que acabamos de leer ahorita, y para qué queremos que los estudiantes pues sepan matemáticas. ¿Qué queremos que los niños hagan al final, después de haber aprendido matemáticas con nosotros? ¿Y qué papel juega en el proyecto social, en nuestro contexto inmediato, que nos gustaría promover? ¿Cómo cambiaría el país si la educación matemática en las aulas en realidad valiera la pena? Y además, ¿qué valores son alentados mediante este tipo de enseñanza que tú estás promoviendo dentro del salón de clases? Y a veces no hacemos un alto en lo que estamos haciendo dentro del aula, que creo que a veces es importante para que podamos pensar sobre el hacer y razonar sobre lo que ya se razonó. Todo ese tipo de acciones sin duda valen la pena, porque si no lo hacemos, se puede correr el riesgo de que tomemos decisiones pedagógicas cuyas consecuencias serán trascendentales en la vida del niño. Y finalizo, toda decisión pedagógica en el aula, toda estrategia didáctica, el diseño de una clase, la práctica docente, influye en las habilidades intelectuales que queremos favorecer en nuestros alumnos. ¿Cuánto, compañeros? No sé si haya
algún comentario al respecto y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, maestro Bolívar. Realmente me motiva escucharlo. Me ha gustado mucho su trabajo. Muchas gracias. Creo que ha hecho una síntesis y una reflexión propia muy interesante de este documento. Que justo lo que busca este documento es reflexionar sobre la práctica docente que nosotros hacemos. Es muy interesante cómo en una sección de él nos habla cómo la manera en la cual nosotros entendemos el propio concepto de matemáticas influye en la manera en la cual nosotros llevamos a la práctica. Por ejemplo, quienes asumen la idea de que las matemáticas deben de ser aplicadas, ¿sí? Quienes asumen la idea que el conocimiento matemático debe de ser de manera natural, construido para un fin. Entonces, cuando hablamos de eso, sobre todo en el ámbito de la ingeniería, es fundamental. Pensamos, este concepto matemático se utiliza para resolver este problema o para atender este tipo de problemas. Esa es una perspectiva muy valiosa e importante. Pero también está la otra perspectiva que nos dice, no, tal vez el verdadero sentido del pensamiento matemático, del conocimiento matemático, es tratar de construir la verdad, independientemente de si esto es útil o no. Lo que nos interesa es tal vez redescubrir el saber, reflexionar sobre ese saber mismo. Y bueno, esto hace que la matemática se vuelva en un espacio mucho más abstracto. Sin embargo, también de interés para el desarrollo del estudiante, también para el desarrollo del profesor. Solo por mencionar estas dos posturas, ¿no? Entonces, finalmente, la manera en la cual nosotros pensamos la matemática como ciencia, como un campo de conocimientos, influye en la manera en la cual nosotros llevamos a la práctica los saberes de la matemática. Hay quienes, por ejemplo, nacemos con esta idea de que la matemática debe estar ligada a la idea de demostración. No podemos hablar de matemáticas si no podemos hablar de un teorema, de una proposición, si no la construimos, si no la demostramos, ¿sí? Hay otras visiones que nos dicen, sí, la demostración es importante, pero puede ser igual de importante que la persona pueda utilizar ese concepto, ese resultado matemático. Me gustó mucho su trabajo. Muchas gracias, maestro Bolívar. No sé si el maestro Jorge, si el maestro Francisco tengan algún comentario. No, ninguno.